¿Cómo tener una vida cristiana más profunda? Es nuestro segundo capítulo del estudio bíblico discipulado que fortalece. Y vamos hoy a continuar con el segundo aspecto que estamos estudiando dentro de este capítulo, porque el primero era desarrollar raíces profundas en el Señor. Lo que habíamos mencionado era cómo tener entonces una vida cristiana más profunda. Una de ellas era desarrollando raíces profundas en el Señor. Y la semana pasada empezamos también con sed llenos del Padre, sed llenos del Hijo y sed llenos del Espíritu Santo. Y hoy vamos a seguir profundizando en esta segunda razón respecto a de lo cual tenemos que ser llenos y de lo que obviamente no tenemos que llenarnos. En ese sentido, hoy quiero compartir contigo 7 cosas de las que debes de llenarte. Pues obviamente estamos muy claros de que una vida vacía es una vida superficial. Y una vida vacía y superficial, pues es llevada por cualquier tipo de corriente. Por ello, al poder enfocarnos en desarrollar raíces profundas, obviamente tenemos que enfocarnos en el hecho de que hay que llenarnos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y por ello, estas 7 razones por las que tú y yo debemos de llenarnos, empieza considerando la primera: llénate de toda la plenitud de Dios. Llenarnos de toda la plenitud de Dios. Estamos hablando de un Dios infinito. Cuando Él dice, yo soy el principio y el fin, el alfa y la omega, pues no hay nada fuera de Dios. Él es infinito. Tú y yo somos finitos. Entonces, creo que el ser humano, considerando su problema de la ascendencia adámica con la cual nace, el problema almático, al saber de que nacemos destituidos de la gloria de Dios, según lo que dice Romanos 3:23, llega un momento de la vida que esa necesidad a algunos se les aparece a temprana edad, otros a mediana edad, otros ya en edad bastante avanzada, pero al final todo ser humano llega a identificar ese gran vacío, un gran vacío con el que todo ser humano nace. Y muchos viven vacíos y mueren vacíos, y por eso sus vidas dan evidencia de la vaciedad con la que han vivido. Otros llegan a un momento dado a preguntarse, ¿cómo puedo yo llenar ese vacío? Y comienzan a indagar, muchos buscan las religiones, muchos buscan la ciencia, muchos buscan el ocultismo, muchos buscan las drogas, etcétera, etcétera, para tratar de llenar ese vacío, y otros buscan en el lugar correcto. Y buscar en el lugar correcto es buscar en Dios, porque es solamente Dios el que puede llenar el vacío del hombre. No vas a encontrar en ninguna parte de la creación, en todo el universo, algo que pueda llenarnos si ese algo realmente no viene de parte de Dios. Por ello dice Efesios capítulo 3, versículo 19 lo siguiente: una palabra inspirada a través del Espíritu Santo, recordando que toda la escritura es inspirada por Dios. Esta palabra que inspira al apóstol Pablo para escribirle a sus hermanos en Éfeso, aquellos hermanos que estaban esperando también ese alimento espiritual de parte de Dios. Vemos entonces lo que dice Efesios 3:19, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. ¿Qué quiere decir esto, amados hermanos? Que no habrá conocimiento, filosofía, teoría, hipótesis, nada que realmente pueda suplantar o anteponerse para poder llenarnos fuera del amor de Dios.
Solo el amor de Dios derramado a través de Cristo Jesús, que excede todo conocimiento. Eso es lo que tú y yo debemos el día de hoy de empoderarnos una vez más, porque tenemos que llenarnos y llenarnos de la plenitud de Dios. Dice a continuación este texto bíblico, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, para que seáis llenos. No hay manera, amados hermanos, que tú y yo nos podamos llenar si no es de Dios. Todos aquí tenemos un testimonio. Todos tenemos un testimonio que contar de haber experimentado un momento esa vida sin Dios. Por mucho que haya nacido usted en una cuna cristiana, por mucho que usted haya nacido en una iglesia, si es posible, por mucho que usted haya tenido la Biblia desde pequeño, si Cristo no está en su vida no estaba llena. Solo cuando Cristo vino a nuestro corazón y se convirtió en el Señor y Salvador de nuestras vidas, Él llena con el amor del Padre. Y debemos nosotros día a día de ir buscando a través de la llenura, de la plenitud del Espíritu Santo, porque hay que también recordar que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo. Cuando hablo del Padre, hablo de Dios. Cuando hablo del Hijo, hablo de Dios. Y cuando hablo del Espíritu Santo, hablo de Dios. Hablo del mismo Dios, vivo y verdadero. Entonces, tú y yo estamos llamados a ser llenos de toda la plenitud de Dios. Y es a través del Paracleto, es a través del Espíritu Santo de Dios. Porque debemos de recordar que cuando Jesús vino a esta tierra, su nombre fue profetizado 8 siglos antes de que Él pise esta tierra. Desde el libro de Isaías encontramos que Él se iba a llamar Immanuel, Dios con nosotros. Pero un día Jesús, ya en tierra, cumpliendo y desarrollando su ministerio, comenzó también a compartir lo que iba a pasar en el momento que él tenía que ir a la diestra del Padre. Él iba a preparar morada para nosotros, pero nos habló de que dejaba al Paracleto, dejaba al Consolador, dejaba al Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos de Paracleto, ahora es Dios en nosotros. Por ello, Dios utiliza esta tercera persona de la Trinidad para que podamos experimentar la plenitud de Dios. Cuando hablamos de toda la plenitud de Dios, es que usted puede experimentar el amor. Usted ama, usted tiene gozo, usted tiene paz, porque ahí usted comienza a darse cuenta del amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Y qué hermoso saber que contra tales cosas no hay ley. Por ello, el Señor hoy nos pide a ti y a mí que no estemos buscando redes sociales para estar llenos, que no estemos buscando la aceptación de personas para sentirnos llenos, que no estemos buscando cosas materiales, efímeras, suntuarias, banales de este mundo para sentirnos llenos, que realmente nos adentremos en una verdadera intimidad con el Padre por medio del Hijo y en la comunión del Espíritu Santo día a día para poder sentir esa plenitud de Dios, para que usted pueda sentirse saciado de Dios y que esa saciedad trasluzca en todo lo que usted externamente desarrolla, que su sonrisa, que su mirada, que la gesticulación facial, incluso, amados hermanos, demuestre que el amor de Dios está en usted, que el gozo de la salvación está en usted, que el hecho de haber sido convertido en una nueva criatura es real en usted, porque ahora es paciente, porque ahora es benigno, porque ahora usted está compartiendo de lo que de gracia ha recibido, de gracia lo está dando a todo su prójimo. Por eso esta primera razón por la cual usted debe de llenarse es: llénate de toda la plenitud de Dios. Si alguien un día te dice cuáles son esas cosas de las que debes estar lleno como cristiano, la primera, la plenitud de Dios. Segunda, llénate del Espíritu, que está articulada, mancomunadamente, muy hilada a lo que acabamos de decir en esta primera cosa de la cual usted debe de tener claro el día de hoy, por lo cual debe de llenarse.
llénate del Espíritu. Llénate del Espíritu. Hay gente que cree, con el respeto que se merecen aquellos que piensan diferente a uno, ¿no? O aquellos que tienen una doctrina tal vez distinta. Pero muchos creen que usted, para estar lleno del Espíritu, tiene que ser bautizado por el Espíritu Santo. Y que esa manera de comprobar que usted ha sido bautizado por el Espíritu Santo para que pueda un momento dado ser lleno del Espíritu Santo es hablar en lenguas. Cosa que no tiene fundamento bíblico. Porque el día que usted es sellado con el poder del Espíritu Santo, como dice Efesios 1:13, usted ha sido en ese momento sellado y el Espíritu Santo pasa a morar en su vida y la plenitud del Espíritu Santo comienza a actuar en su vida. Y usted no necesita, obviamente, hablar en lenguas para creer que el Espíritu Santo está en usted. Esas son realmente doctrinas con las cuales yo no estoy comulgando, obviamente, y que creo que realmente carecen de profundidad. Porque comenzamos a limitar a las personas, e incluso el mismo apóstol Pablo siempre llevó la exhortación a sus hermanos en Corinto, que tal vez estuvieron un poco confundidos con el tema de hablar en lenguas. Porque si muchas veces ni el español entre nosotros nos entendemos, imagínese alguien que comienza a hablar en lengua y no hay alguien que interprete. Todo lo que tiene que ver con los dones del Espíritu es para edificación del cuerpo de Cristo. Y si no edifica el que yo me ponga a hablar en lenguas y nadie de los que están oyendo en este momento me comprenden, tal vez solamente estoy tomando un rédito personal, pero no estoy edificando a mi entorno, a mi prójimo alrededor. Y yo prefiero, como dice el apóstol Pablo, prefiero hablar una o dos palabras en esta lengua que Dios me ha dado, que es el español, a ponerme a hablar 10,000 palabras en lenguas que nadie entiende. Es importante, amados hermanos, lo que dice ahora Efesios 5:18. Vamos a Efesios 5:18, porque muchas personas, lamentablemente, tergiversan las escrituras. Veamos qué nos dice respecto el mismo apóstol Pablo con esta carta a los Éfesos en el capítulo 5, versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Cómo usted distingue a alguien lleno del Espíritu? ¿Cómo usted puede decir esa persona realmente demuestra que tiene llenura del Espíritu? ¿Porque habla en lenguas? ¿De qué le sirve hablar en lenguas si no tengo amor? Soy como címbalo que resuena nada más muchas veces. ¿Qué prefiere usted? ¿Conocer a alguien por sus frutos o conocer a alguien por sus dones? Yo prefiero realmente conocer a alguien por su fruto, porque alguien que me demuestra amor es alguien que ama a Dios. Alguien que me demuestra compasión es alguien que ama a Dios. Alguien que demuestra misericordia por los demás, que demuestra realmente el estar para el prójimo como la misma palabra de Dios dice cuando resume los 10 mandamientos: amarás a tu Dios con toda tu fuerza, mente, energía, con todo lo que tú tienes. Pero el segundo es igual a este primer mandamiento también y habla acerca de amar al prójimo como a sí mismo. Alguien que tiene realmente llenura del Espíritu es alguien que puede demostrar con frutos que es hijo de Dios, que es discípulo de Cristo, que es una nueva criatura. Qué triste es alrededor nuestro muchas veces cuando ostentamos cargos y los ostentamos tan oriundamente por años, pero no demostramos amor por el prójimo. No demostramos ni la más mínima expresión de amor, consideración y estimación por los hermanos que están dentro de tu propia casa. Casa como hogar familiar, casa también como la familia espiritual, la casa de oración. Si usted no tiene amor, realmente pregúntese si usted es lleno del Espíritu Santo.
Una persona que no tiene amor debe de ponerse a reflexionar si hay realmente llenura del Espíritu Santo en su vida. Estamos hablando de un discipulado que fortalece. El Señor Jesús no solamente habló del amor, el Señor Jesús demostró el amor. Mucha gente vive hablando de amor, pero nunca lo demuestra con acciones. Y debemos de recordar que el Señor dejó claro por qué identifican que son mis discípulos, en que os améis unos a otros. En eso van a conocer que ustedes son mis discípulos. Entonces, para poder amar a otra persona, para poder amar al prójimo, para amar a toda persona a nuestro alrededor, tú y yo debemos realmente experimentar la plenitud del Espíritu Santo de Dios. Por ello, algo más de lo que debemos de llenarnos es del Espíritu Santo de Dios. Primero, nos llenamos de la plenitud de Dios. Segundo, llénate del Espíritu. Tercero, llénate del conocimiento de su voluntad. Llénate del conocimiento de su voluntad. Colosenses 1:9 dice lo siguiente: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Qué hermoso, qué maravilloso lo que tú y yo hoy podemos ver a la luz de la palabra del Señor, lleno del conocimiento de su voluntad. Mi pregunta: ayer hacía esta pregunta a los varones, ¿no? Aquellos varones que se conectan al espacio de varones. Aunque faltan muchos más varones, pero sé que un día Dios tocará esas vidas. ¿En qué tiene de común, decía el día de ayer, estas tres palabras? Maná, lámpara y espada. ¿Qué tienen de común? ¿Cuál sería el factor común de estas tres palabras? Maná, lámpara y espada. Bueno, los que tienen la Biblia en sus manos saben que estoy hablando de la Biblia. Que estoy hablando de la Biblia, ¿no? Qué hermoso saber que la Biblia, la palabra de Dios, es el alimento espiritual, el maná del cielo. Y sabemos que toda buena dádiva, todo don perfecto proviene del Padre. Dice claramente de ese Dios maravilloso, de ese Dios trino, de nuestro Padre celestial. Y ese maná, amados hermanos, esa palabra, ese pan del cielo, llega porque ahí está revelada la voluntad de Dios. Si lo vemos como espada, es precisamente aquella herramienta que fue desagregada en la armadura de Dios. La espada que tú y yo la utilizamos cada día para poder resistir los ataques del enemigo. El Señor Jesús siempre contrarrestaba las tentaciones de Satanás. Escrito está. Y cada vez que él decía escrito está, era porque sacaba la espada, amados hermanos, y contrarrestaba cualquier ataque del enemigo. Ahí tienes tú tu arma, tu herramienta de nuestra milicia. ¿Qué más refiere ahora la lámpara? Bien lo diría el salmista en el Salmo 119, respecto que es lámpara a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Cada decisión que tomamos día a día, amados hermanos, tiene que ser basada en la voluntad perfecta de Dios, en la voluntad revelada de Dios. Para que usted pueda diferenciar entre la voluntad perfecta y la voluntad imperfecta de Dios, que fue el tema del estudio bíblico del año pasado, usted tiene que adentrarse a la palabra, y cada decisión que usted toma, amado hermano, tiene que ser basada en la palabra. Si usted se va a defender, se defiende con la palabra. Si usted va a caminar, camina con la palabra. Y si usted va a crecer espiritualmente, va a ser a través de la palabra de Dios. Por eso, seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual.
La palabra, amados hermanos, nos llena de sabiduría. La palabra nos llena de conocimiento. La palabra nos llena de inteligencia espiritual. Tenemos que ser llenos, amados hermanos, de esa bendita palabra, esa palabra viva y eficaz, que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura, los tuétanos, que discierne el pensamiento y la intención del corazón. Es esa palabra bendita, amados hermanos, esa palabra preciosa, que jueves a jueves nos estamos conectando a este tiempo de estudio bíblico para poder crecer espiritualmente. Si sus decisiones han sido hasta el día de hoy totalmente con consecuencias negativas, es porque usted no se ha estado llenando del conocimiento, de la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, revelada en las Escrituras. Así que esta tercera razón es importante. Sea usted lleno del conocimiento de su voluntad. Entonces, llénate de la plenitud de Dios, llénate del Espíritu Santo, llénate del conocimiento de su voluntad. Ahora, llénate de gozo. Llénate de gozo. Esta palabra es importante y si usted se da cuenta, todo está articulado en la plenitud de Dios. Todo está articulado en ser llenos de la plenitud de Dios. Usted se ha visto muchas veces a su alrededor personas amargadas, pero literalmente amargadas, con una cara de pocos amigos. Y bueno, usted dice, bueno, es común ver ese tipo de cara, de rostro, de gesticulación facial en la gente que no tiene esperanza, que no tiene a Cristo, en aquella gente que no tiene un corazón moldeable de carne, el cual Dios ha puesto una vez que retiró ese corazón de piedra. Entonces podríamos decir que la gente que de manera antagónica a lo que debe de experimentar, que es el gozo, experimenta la amargura, sería gente que no conoce de Dios. ¿Usted se imagina al Señor Jesús amargado? ¿Alguien tiene tal vez la imaginación tan grande que pueda llegar a imaginar a Jesús amargado? Yo soy limitado porque Dios me ha hecho limitado como ser humano. Y en la poca imaginación que tengo, jamás cabería la idea de ver a Jesús amargado. Puede ser que a los discípulos sí los pueda imaginar amargados, tal vez a un Pedro, tal vez a un Judas, tal vez a hablando de los discípulos, ¿no? A un Leví, tal vez a un Santiago, bueno, incluso hasta un Juan. Tal vez los concebería amargado, pero a mi maestro, a mi Raboni, a mi Señor, no. Por lo tanto, si somos imitadores de Cristo, si somos seguidores de Jesús, si somos aprendices del Señor, Él nos dice el día de hoy, a través de la voluntad revelada e inspirada al apóstol Pablo a través de 2 Timoteo 1:4, de que debemos de ser llenos de gozo. Un cristiano no puede caminar por las calles refunfuñando, gritando, insultando, malhumorado. Es verdad que todo cristiano puede llegar a tener un mal día, nadie lo discute. Podemos tener días difíciles, nadie lo discute. Pero ni las situaciones adversas, ni los días difíciles, ni ninguna situación totalmente compleja puede estar por encima de lo que Jesús provocó el día que te sacó de las tinieblas a la luz, del día que te sacó de la muerte a la vida, del día que te cambió los harapos por vestiduras blancas. Realmente ningún evento negativo en esta tierra jamás puede estar por encima de lo que Jesús provoca y es gozo. Jesús provoca gozo, gozo, amado hermano, gozo que está por encima de la felicidad. La felicidad es circunstancial. La gente se gana la lotería y tiene la sonrisa oreja a oreja y pasa feliz. Se terminó el dinero y se acabó la sonrisa. Jesús nos da algo que va por encima de las circunstancias.
Jesús nos da el gozo. Usted sabe lo que es reconocer haber nacido destituido de la gloria de Dios, haber nacido condenado, haber nacido vacío, haber nacido esclavizado y ahora poder profesar a Cristo Jesús y que somos libres en Cristo Jesús. Pues déjame decirte que eso debe de provocar en ti realmente el gozo y ese gozo debe de verse. Ese gozo no es algo que lo digo, es algo que debo de expresarlo, debo manifestarlo, no con palabras precisamente, sino con acciones, con gestos, correspondiendo en amor a mi prójimo. Dice 2 Timoteo capítulo 1, versículo 4, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Llenarme de gozo. Recuerde que Pablo estaba escribiéndole a su hijo espiritual, Timoteo. Y sobre todo, en la época en la que se escribía esta carta, Pablo ya la estaba pasando difícil en la vida, físicamente hablando. Es precisamente este mismo hombre de Dios el que un día dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No había manera que a Pablo, preso en un calabozo, apedreado, picado por una serpiente, sobreviviendo a un naufragio, puesto en el paredón para un juicio, perseguido, injuriado, eso le haya quitado el gozo que Jesús provocó aquel día camino a Damasco, cuando él tuvo un verdadero encuentro con Jesús. Creo que cada uno de nosotros tuvo ese día como el apóstol Pablo. Aquel día cuando tuvimos la oportunidad de recibir a Jesús en nuestras vidas. Ese día es único. Ese día es el cual Dios partió la historia de tu vida en dos, un antes sin Cristo y un después con Cristo. Y todo lo que tenga que ver el después con Cristo tiene que ser experimentando el gozo al cual el mismo apóstol Pablo siempre lo refería. Todo lo que vemos en las cartas paulinas pueden dar fe de lo que Jesús había hecho en la vida de este hombre. Entonces, lo cuarto por lo cual debemos nosotros de llenarnos de gozo. Veamos una quinta razón, llénate de fe. Llénate de fe. Hechos capítulo 6, versículo 5 dice lo siguiente. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, el primer mártir que registra el Nuevo Testamento, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Hay gente que quiere ser llena de fe a través de golosinas espirituales. ¿Qué son las golosinas espirituales? Todos esos mensajes emocionales que la gente consume. Hay gente que tiene tanta hambre, que no le importa de qué se llena y se llena de pura golosina y comida chatarra. Todo lo que apunta a la emoción es chatarra. Todo lo que en tu vida hoy provoca una efervescencia y mañana estás cansado, desanimado y no quieres saber nada, es de lo cual debes de alejarte. Todo lo motivacional, todo lo cargado de humanismo. Casualmente ahorita me acuerdo yo de un eslogan que vi en un baño registrado en una de las cafeterías más prestigiosas de este país. Y ahí decía, cree en ti mismo y lograrás todo lo que te propongas en la vida. La verdad que eso fue como que a uno lo agarran de las patillas, ¿no? Y lo comienzan a elevar, pero del coraje. Porque cuando tú conoces la verdad, cuando tú ya no caminas en oscuridad, cuando tú ya no dejas que te metan gato por liebre, cuando tú realmente ahora caminas sin vendas y con los oídos bien destapados espiritualmente, estas cosas te chocan. La misma palabra de Dios dice en el Salmo 118:8, mejor es confiar en Jehová que confiar en los hombres. Ni siquiera en ti mismo confíes.
La gente que cree en sí mismo, que confía en sí mismo para lograr todo lo que se proponga en esta tierra, va camino derechito al infierno. Se llena de toda esta filosofía hueca de este siglo, se llena de todas esas corrientes de emociones y, ¿por qué no decirlo? Dentro de las mismas iglesias, hoy se quiere compartir mensajes camuflados de cristianismo, pero en esencia es puro humanismo. Y comienza la gente a querer desarrollar la fe con golosina espiritual. Si usted se alimenta de golosina espiritual, déjame decirte que de fe no vas a tener nada. Si el mismo apóstol Pedro, caminando con Jesús 3 años, comiendo, se puede decir, de la misma olla, acostándose en los mismos lugares, caminando por el mismo camino, disfrutando de las mismas experiencias que el Señor Jesús le ponía delante, siendo testigo de los milagros que Jesús hizo. Usted sabe lo que es levantar a Lázaro al tercer, cuarto día, ya que olía a un cuerpo descompuesto. Y este apóstol, viendo lo que Jesús hacía, levantando a Lázaro de los muertos, dando vista a los ciegos, levantando al paralítico, dando de comer a miles apenas con 5 panes y 2 peces. Déjeme decirle que el mismo Pedro, llenándose día a día, de manera vivencial, de todo lo que Jesús le decía, de todo lo que Jesús le enseñaba, flaqueó en su fe. No solamente una vez, no solamente 2 veces, probablemente más de 3 veces en adelante. Y la palabra lo registra, porque si usted se acuerda en la barca, cuando hubo la tempestad, Jesús estaba en la barca durmiendo y Pedro era parte de los discípulos que se asustaron. Creían que iban a morir. Y la tempestad era tan fuerte que ellos comenzaron incluso a renegar de que Jesús iba durmiendo y que ellos iban a morir. El Señor se levantó, calmó la tempestad, calmó las aguas y le dijo, hombre de poca fe, ahí estaba Pedro. Cuando aparece el Señor Jesús caminando en el agua y de repente Pedro lo alcanza a ver porque iba en una barca y el Señor Jesús llama a Pedro. Pedro caminó con fe. ¿Cuántos pasos? No lo sé. Si fueron 1, si fueron 2, si fueron 3, no lo registra la Biblia. Sé que Pedro caminó en el agua mientras su mirada estaba en Jesús. Quiere decir que había fe. Pero en el momento que bajó su mirada de Jesús, se le terminó la fe y se hundió en el agua. Acuérdese que cuando el Señor Jesús aquella noche había sido tomado preso y él estaba pues ya tomado por los soldados romanos y comenzó a sufrir toda esa noche de inclemencia, producto de la maldad en el corazón del hombre que se manifestaba golpe tras golpe sobre el cuerpo y la humanidad de Jesús. Pedro lo negó 3 veces. ¿Por falta de qué? De fe. Así que, amados hermanos, hoy el Señor nos está diciendo, llénate de fe. Pero no te llenes, amado hermano, de una fe intelectual, de una fe simplemente comercial, de una fe superficial. No, llénate de una verdadera fe. El mismo apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 17 dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Aquella palabra que es maná, aquella palabra que es lámpara, aquella palabra que es espada, aquella palabra viva y eficaz, es lo único que puede llenar nuestra vida de fe. Ese hombre llamado Esteban era lleno de fe, amados hermanos, y dice también del Espíritu Santo. Solo una verdadera relación con el Padre por medio del Hijo y del Espíritu Santo te va a llevar a que te alimentes realmente del maná del cielo, de la palabra. Y llenarse de la palabra genera convicción, no llenarse de comida chatarra. Lo hemos sostenido en varias ocasiones. Una cosa es comer, otra cosa es llenarse y otra cosa es nutrirse. Usted puede comer, usted puede llenarse, pero no se está nutriendo. Si está comiendo golosinas espirituales a través de las emociones que le venden por ahí, entonces usted tiene un caso crónico de anemia espiritual en poco tiempo. Pero si usted se nutre de lo esencial, usted va a ser saciado porque está comiendo la palabra de Dios.
Así que esa es la quinta razón que estamos viendo en esta noche. 7 cosas de las que debes llenarte. Primero, de la plenitud de Dios. Segundo, llénate del Espíritu Santo. Tercero, llénate del conocimiento de su voluntad. Cuarto, llénate de gozo. Quinto, llénate de fe. Llénate de fe. Sexto, llénate de todo conocimiento que venga de Dios. Solo de Dios, amado hermano, de Dios. Dice la palabra de Dios en Romanos 15, versículo 14, lo siguiente. Pero estoy seguro de vosotros, a los hermanos que estaban en Roma, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Al final del día, este conocimiento también está articulado a la palabra de Dios. Porque no debemos de llenarnos de un conocimiento filosófico, terrenal, porque de qué manera yo puedo exhortar en amor a mi hermano que de repente está equivocado en su actitud, su comportamiento. Bueno, voy a la palabra de Dios, puedo llenarme del conocimiento de la palabra del Señor y puedo acudir ante un hermano que de repente está cometiendo algún tipo de error, voluntario o involuntario. Tenemos el deber delante del Señor de poder reflexionar con nuestro hermano, pero no en base a lo que yo crea, sino en base a lo que Dios dice en su palabra, a lo que Dios dice en su palabra. Y eso es necesario, de que usted se llene día a día del conocimiento de la palabra. Yo recuerdo esto con mucha alegría, haberlo manifestado en muchas ocasiones a los músicos de nuestra iglesia. 3 cosas de las cuales te debes de llenar como músico: de la palabra de Dios, de la palabra de Dios y de la palabra de Dios. Llenémonos realmente, amados hermanos, del conocimiento de la palabra de Dios, que es lo único que nos va a permitir a nosotros poder mutuamente exhortarnos, y por qué no decirlo, si es que en el término correcto y en la aplicación del texto, cuando se nos habla de amonestarnos, no significa de que yo tenga una autoridad superior sobre otro hermano para ir y sancionarlo. No está hablando de aquello. Está hablando en el enfoque claro de poder traer a reflexión, de poder hacer que el hermano que está cometiendo un error con sus decisiones, con su comportamiento, con su manera de hablar, sea nuevamente llevado al orden en amor y misericordia, como el Señor también lo habla en el Evangelio de Mateo. Así que debemos de llenarnos de todo el conocimiento de la palabra de Dios. Y suena redundante con lo que habíamos dicho anteriormente, pero todo lo que venga de parte de Dios redunda para bendición en nuestras vidas, y más aún si tiene que ver con su palabra. Finalmente, ¿qué más debemos de tomar en consideración para llenarnos? Es llénate de bondad. Hay bondad en nuestros corazones. Hay bondad para con nuestra familia. Hay bondad para con mi prójimo en general. Hay bondad para con mis hermanos en Cristo Jesús. Pregúntese este día si usted tiene bondad para con los demás. La bondad, amados hermanos, no es algo que usted va a comprar en la farmacia, ¿no? No es algo que le va a transferir de padre a hijo a través del ADN. La bondad es parte del elemento claro del fruto del Espíritu Santo. Bondad. Y la bondad, amados hermanos, hay que evidenciarla. Tal vez hoy usted ni siquiera es bondadoso para con Dios. Mucha gente es muy mezquina para con Dios, le mezquina de su tiempo, le mezquina de sus dones, le mezquina de sus recursos. Si la gente no tiene bondad para con Dios, peor tendrá bondad para con el prójimo. Hay gente que no es bondadoso en su matrimonio, es áspero, egoísta, mezquino, es
pendenciero. Más bien lo que se puede ver a flor de piel son los frutos de la carne y no más bien el fruto del Espíritu. Hay gente que no es bondadosa tampoco para con sus hermanos en Cristo Jesús. Qué lindo es que el mundo pueda ver a la iglesia. Obviamente, la iglesia de Cristo somos cada uno de nosotros. Pueda ver la diferencia. Porque bueno, en la parte secular, en el mundo diariamente, usted va a ver gente que no demuestra la bondad. Pero a veces hay casos muy particulares donde usted ve gente que sin tener a Cristo experimenta más bondad que los mismos cristianos. Lo reciben con una sonrisa, son cordiales, le saludan, le responden el saludo, y a veces usted va a la iglesia y ni siquiera eso recibe. Más bien recibe a veces hasta una mala cara. Si eso fuera así, amados hermanos, pregúntese si el día de hoy usted tiene bondad. Bueno, lo importante es que hoy el Señor nos está recomendando que debemos de llenarnos de la bondad. Y para llenarnos de la bondad, la palabra hoy nos está hablando de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros unos a otros, como habíamos visto también en el punto anterior. Este mismo texto, el apóstol Pablo le dirige a sus hermanos allá en Roma. Al final, podemos ver que tomando como referencia en el libro de historia del Nuevo Testamento la vida de Esteban, Esteban estaba lleno de algo positivo. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Y sabe a dónde lo llevó esto? Lo llevó a poder proseguir hasta que llegó a ser un gran evangelizador, un gran ministro del Señor, un gran siervo del Señor. ¿Con qué estás llenando tu espíritu? ¿Con qué lo estamos llenando? Tal vez está lleno de todo menos de lo que hemos descrito hasta el momento. Tal vez tú el día de hoy puedes estar reflexionando, bueno, de todo esto que se ha hablado, me identifico como cristiano, pero nada de esto ha sido real en mi vida. ¿Será acaso que no hemos recibido a Cristo Jesús en nuestro corazón? ¿Será acaso que necesito una cirugía de corazón abierto espiritual y que aquel que me hizo, que es el Dios eterno, el Hacedor, hoy pueda poner un nuevo corazón en mi vida para poder comprender de qué estoy llenando mi espíritu? Pues si no sabes de qué estás llenando tu espíritu, el día de hoy el Señor nos ha traído a través de este capítulo, en nuestro estudio bíblico, Discipulado que Fortalece, es que llenes tu espíritu con la palabra de Dios. Llena tu espíritu con fe. Llena tu espíritu con cosas que edifican, las cosas del reino. El cristiano no camina mirando hacia la tierra, el cristiano camina mirando hacia arriba donde está Cristo Jesús sentado a la diestra de Dios Padre. No pierdas el tiempo con cosas banales. No pierdas el tiempo con cosas suntuarias. No llenes tu mente de basura. Llena tu tiempo con actividades de la vida del reino. Pues bueno, estudia la palabra, ten tu tiempo devocional, ora, comparte el evangelio, discipula, sé parte de nuestros espacios para el crecimiento de la iglesia. Si no llenas tu vida con estas cosas buenas, se llenará de otras cosas. Y déjame decirte que Satanás, el enemigo de nuestra alma, es experto en llenar la vida de las personas de basura. Satanás es experto de llenar la vida de las personas de basura. Por eso vemos una sociedad corrupta, vemos una sociedad que está enferma, vemos una sociedad en decadencia, vemos una sociedad que a las cosas buenas llama malas y a las malas llama buenas. Pues tenemos que comenzar a ahuyentar el vacío de nuestra vida espiritual. Esto es una clave fundamental para llegar a ser un cristiano fuerte. Debemos de llenarnos de todo aquello que el Señor nos ha recomendado en este día a través de su palabra. Si no te llenas de cosas buenas, empezarás a llenarte de cosas negativas. Hay varias cosas a las que
tú puedes el día de hoy hacer un listado de aquellas cosas que en realidad en vez de llenarte te han vaciado. O podríamos decir, llenaron el vacío de tu vida con cosas vacías. Comencemos a llenarnos del Señor. Recuerda que tenemos hoy por hoy dos naturalezas, la adámica y la cristocéntrica. Llena esa nueva naturaleza cristocéntrica con las cosas del reino. No desperdicies más tu vida. Busca de Dios. Hoy es el día. Busca de las cosas del reino. Hoy es el día. No te apartes del Señor. No bajes la mirada del Señor. No te alejes del Señor. Aliméntate en estos tiempos solo de la palabra de Dios y verás realmente cosas edificantes para ti. La Primera Iglesia Bautista de Guayaquil te invita a formar parte de nuestra comunidad digital. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales, donde encontrarás una variedad de contenido audiovisual, el cual será de gran impacto para tu vida espiritual. Y recuerda, en PIBG estás en casa.